Hay una verdad que la mayoría prefiere ignorar porque duele demasiado. Una verdad que vive en cada mirada que cambia, en cada sonrisa que se apaga, en cada persona que un día estuvo cerca y de repente desapareció sin explicación. No fue el tiempo, no fue la distancia, no fue el destino, fue el interés. Cuando algo que tú representabas dejó de ser útil, conveniente o necesario, esa persona simplemente reorganizó sus prioridades y tú quedaste fuera de ellas. El mundo no funciona por amor eterno ni por lealtades inquebrantables. El mundo funciona por conveniencia, por cálculo, por lo que cada persona puede obtener de la relación que sostiene contigo. Y eso, aunque duela escucharlo, es la arquitectura real de las relaciones humanas. Yo, Maquiavelo, estudié a los hombres durante décadas. Los observé en el poder, en la miseria, en la traición y en la gloria. Y llegué a una conclusión que transformará la forma en que ves a cada persona a tu alrededor. El interés no solamente mueve a las personas, el interés las cambia por completo. Si estás viendo este video, déjame saber en los comentarios de qué región del mundo nos acompañas hoy, porque esta verdad no tiene fronteras y quiero saber desde dónde me escuchas. Obsérvalo, todo está frente a tus ojos. Existe una ilusión que los seres humanos alimentan desde la infancia, una ilusión tan poderosa que construyen su identidad entera sobre ella. La ilusión de que las personas que los rodean los quieren por quienes son, no por lo que representan. Esta creencia es comprensible, es reconfortante, es humana, pero es, en la mayoría de los casos, profundamente falsa. Desde los primeros años de vida aprendemos a asociar el afecto con nuestra presencia. Nuestra madre nos abraza, nuestro padre nos protege, nuestros amigos buscan nuestra compañía y construimos una narrativa interna que dice: soy valioso por lo que soy amado por mi esencia, soy importante por mi personalidad. Pero entonces creces y el mundo comienza a mostrarte su verdadero rostro. El amigo que estaba contigo cuando tenías recursos desaparece cuando los pierdes. El familiar que te buscaba cuando necesitaba apoyo se aleja cuando ya no requiere nada de ti. El colega que te elogiaba cuando tenías influencia comienza a ignorarte cuando esa influencia se evapora. Y ahí es donde muchos cometen el error más costoso de su vida. Interpretan esos cambios como traición personal, como falla moral del otro, como crueldad gratuita, y se hunden en el resentimiento, en la amargura, en la pregunta interminable de por qué la gente cambia. Pero la pregunta correcta no es por qué cambian. La pregunta correcta es: ¿qué cambió en lo que tú representabas para ellos? Porque las personas no cambian de afecto de manera caprichosa. Cambian porque el interés que las conectaba contigo cambió primero. El interés es la raíz. El comportamiento es apenas la consecuencia visible de lo que ocurre en esa raíz invisible. Piensa en un árbol cuyas hojas caen en otoño. Un observador superficial podría llorar por las hojas perdidas, creer que el árbol está muriendo, sentir que algo hermoso fue destruido. Pero el observador sabio entiende que las hojas no cayeron por capricho. Cayeron porque las condiciones cambiaron, porque el árbol respondió a su entorno, porque la naturaleza siguió su lógica implacable. Las personas son exactamente así. Sus comportamientos son las hojas, sus intereses son las raíces. Y quien aprende a observar las raíces en lugar de llorar por las hojas, gana una ventaja incomparable en la comprensión del ser humano. Esta verdad no es un insulto a la humanidad, es una descripción honesta de cómo funciona la naturaleza humana en su nivel más fundamental. Los seres humanos actúan, en última instancia, en función de sus intereses,
Esto no los hace malos, los hace predecibles, y lo predecible puede ser comprendido. Y lo que puede ser comprendido puede ser usado a tu favor. El hombre que ignora esta realidad vive a merced de las mareas. El hombre que la acepta aprende a navegar. No porque se vuelva cínico ni frío, sino porque deja de sorprenderse cuando el mar cambia de dirección y empieza a prepararse para cada corriente antes de que llegue. Hay personas en tu vida ahora mismo que están contigo exclusivamente por lo que obtienes o podrías obtener en el futuro. Hay personas que hoy te sonríen por puro cálculo. Hay personas que organizan su lealtad en función de sus necesidades más inmediatas. No las culpes, obsérvalas, porque esa observación es tu primera y más poderosa herramienta de protección. La gran mayoría de los seres humanos nunca aprende a observar con esa profundidad. Se quedan en la superficie, interpretando gestos, creyendo palabras, confiando en apariencias. Y así, una y otra vez, son sorprendidos cuando alguien que creían conocer actúa de una manera que no esperaban. No lo esperaban porque nunca aprendieron a leer el interés detrás del comportamiento. Cuando alguien se acerca a ti con energía y entusiasmo, antes de dejarte llevar por la emoción de esa conexión, haz una sola pregunta en silencio. ¿Qué necesita esta persona? No con malicia, no con paranoia, con claridad estratégica. Porque esa pregunta, respondida con honestidad, te revelará más sobre la naturaleza real de esa relación que años de conversaciones superficiales. Comenta ahora de qué ciudad o país nos estás acompañando, porque sé que estas palabras están resonando en personas de lugares muy distintos, y eso me dice que esta verdad es universal. La observación es el primer acto de poder, no la fuerza, no la riqueza, no la inteligencia abstracta, la observación. El que observa correctamente entiende antes que los demás lo que está por ocurrir. Y el que entiende antes tiene la ventaja de actuar primero, prepararse primero, protegerse primero. El interés es el lenguaje silencioso que todos hablan, pero que muy pocos escuchan. Aprende a escucharlo y habrás aprendido a leer el corazón humano con una precisión que ninguna psicología convencional puede igualar, porque la psicología estudia los síntomas. El interés revela la causa. Hay un momento específico en la vida de casi todo ser humano en el que esta verdad se vuelve imposible de ignorar. Un momento en el que la evidencia es tan clara, tan brutal, tan directa, que ninguna excusa puede cubrirla. Ese momento es el momento en el que caes. No importa si la caída es financiera, social, emocional o profesional. No importa si perdiste dinero, estatus, salud o influencia. Lo que importa es lo que ocurre a tu alrededor cuando esa pérdida ocurre, porque es en ese momento, y solo en ese momento, cuando puedes ver con absoluta claridad quién estaba realmente contigo y quién simplemente estaba cerca de lo que tú representabas. Cuando tienes poder, recursos, éxito o conexiones a tu alrededor, siempre habrá personas. Personas que te buscan, personas que te llaman, personas que se ofrecen para ayudarte, acompañarte, colaborar contigo. Y en ese momento de abundancia es casi imposible distinguir quién está ahí por ti y quién está ahí por lo que obtienes de ti. Pero cuando pierdes, el escenario cambia radicalmente. La mayoría de esas personas desaparece. No de golpe, porque la mayoría no tiene el valor ni la honestidad para una ruptura directa. Desaparecen gradualmente. Primero tardan más en responder. Luego tienen excusas frecuentes. Luego el silencio se vuelve permanente. Y tú, si no has aprendido a leer el interés, te quedas con la pregunta devastadora: ¿qué hice mal? No hiciste nada mal. Simplemente dejaste de ser útil para sus intereses actuales.
Y eso, aunque duele profundamente, es la respuesta más honesta que puedes recibir sobre la naturaleza de esas relaciones. La caída es cruel, pero tiene un regalo escondido que muy pocos son capaces de reconocer en medio del dolor: la claridad. Cuando caes, el interés ajeno se revela sin disfraces, porque el interés que se mantiene cuando ya no tienes nada que ofrecer, ese es genuino. Todo lo demás era transacción disfrazada de afecto. Los romanos tenían una expresión poderosa para esto: amicus certus in re incerta cernitur. El amigo verdadero se reconoce en momentos de incertidumbre, no en los días de gloria, no en los banquetes, no cuando todo fluye y el éxito reparte sus frutos generosamente entre quienes te rodean, sino en el momento en que todo se derrumba y el beneficio de estar cerca de ti desaparece por completo. Quiero que pares un segundo y pienses en alguien que conociste en un momento de abundancia y que desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Sientes esa imagen, sientes ese nombre. Esa persona no te traicionó porque sea mala, te abandonó porque su interés se desplazó. Y si hubieras observado con atención desde el principio, habrías visto las señales mucho antes. Escribe en los comentarios de qué región eres, porque quiero saber desde dónde estás recibiendo estas palabras que sé que están removiendo algo profundo en ti. El error humano más costoso no es confiar. La confianza en sí misma no es un defecto. El error es confiar sin observar, confiar sin leer el interés detrás del comportamiento. Confiar como acto pasivo en lugar de confiar como decisión activa basada en evidencia real. El que aprende a leer el interés no deja de confiar en las personas. Aprende a confiar en las personas correctas, en los momentos correctos, con la intensidad correcta, y eso transforma sus relaciones de zonas de vulnerabilidad en estructuras de poder real. Porque la confianza bien colocada es uno de los activos más poderosos que un ser humano puede poseer. Quien sabe en quién confiar y en quién no, nunca es sorprendido, nunca es traicionado de manera que lo destruya, porque anticipó la traición antes de que ocurriera, ajustó sus expectativas y tomó decisiones desde ese ajuste. La caída no es el final. Para el observador sabio, la caída es el laboratorio más preciso que existe para entender la naturaleza humana. Cada persona que se aleja en ese momento te está revelando información valiosa. Cada persona que se queda te está demostrando algo que no tiene precio. Y esa información bien procesada te vuelve más fuerte, más sabio y más preciso en tus decisiones futuras. Existe una categoría de personas especialmente peligrosa. No son los enemigos declarados, no son los que te atacan abiertamente, son los que cambian de lealtad con tanta fluidez, con tanta naturalidad, con tanta elegancia, que parecen completamente sinceros en cada posición que adoptan. Son los maestros del interés disfrazado, los camaleones de la conveniencia. Estas personas tienen una habilidad extraordinaria. Pueden hacerte sentir que eres su prioridad absoluta mientras simultáneamente calculan en qué momento dejarte de lado les resultará más conveniente. No son conscientes de su manipulación en muchos casos. Es simplemente su modo de operar, desarrollado a lo largo de años de navegar por entornos sociales donde la adaptación al interés dominante era la estrategia de supervivencia más eficiente. Lo reconocerás por ciertos patrones que, una vez que los ves, no puedes dejar de ver. Su entusiasmo por ti aumenta notablemente cuando tienes algo que ofrecer. Su disponibilidad es directamente proporcional a lo que pueden obtener de la relación. Sus elogios son más frecuentes y más elaborados cuando necesitan algo de ti, y sus ausencias se vuelven más prolongadas y más creativas en justificaciones cuando no hay beneficio visible en el horizonte. Obsérvalos, sin juzgar,
sin confrontar prematuramente, solo observa, porque la confrontación temprana solo te priva de información. El que confronta antes de observar pierde la ventaja. El que observa en silencio acumula conocimiento. Y el conocimiento, en el juego del poder interpersonal, es la moneda más valiosa que existe. Hay algo que estas personas temen profundamente, aunque nunca lo admitirán: ser vistas, porque su poder reside en la invisibilidad de su cálculo, en que tú veas afecto donde hay estrategia, en que interpretes su presencia como lealtad, cuando en realidad es inversión. Una vez que los ves con claridad, su poder sobre ti se desvanece completamente. Comenta de qué parte del mundo estás viendo este video, porque sé que muchos de ustedes están pensando en alguien específico mientras escuchan estas palabras. El antídoto contra el camaleón de la conveniencia no es el cinismo ni el aislamiento. Es la reciprocidad calibrada. Ofrece exactamente lo que recibes, ni más ni menos. Cuando alguien te da mucho de repente, sin historial previo que lo justifique, no te dejes llevar por la gratitud inmediata. Pregúntate qué espera a cambio, porque en el mundo real nadie invierte sin expectativa de retorno. Y quien invierte mucho de manera repentina generalmente espera un retorno proporcionalmente grande. Esta no es una visión cínica de las relaciones, es una visión adulta, madura, estratégicamente honesta. Las relaciones más sólidas y más hermosas que existen son aquellas donde el interés de ambas partes está genuinamente alineado, donde lo que uno necesita coincide con lo que el otro puede ofrecer, y viceversa. Eso es conexión real. Eso es algo que vale la pena cultivar y proteger. Pero las relaciones construidas sobre un interés unilateral, sobre el cálculo de uno mientras el otro actúa desde la ingenuidad, esas son estructuras frágiles que se derrumban en el primer cambio de condiciones. Y el derrumbe siempre llega, siempre. La pregunta no es si el interés cambia a las personas. La pregunta es si tú serás capaz de verlo antes de que el cambio te sorprenda. Porque el que observa no es sorprendido. El que observa elige cuándo y cómo responder. El que observa tiene el control, incluso cuando aparentemente está en una posición de desventaja. La observación silenciosa es una forma de poder que muy pocos practican, porque requiere algo que la cultura moderna desprecia profundamente: la paciencia. En un mundo que premia la reacción inmediata, la respuesta rápida, el juicio instantáneo, la paciencia observadora es un acto casi revolucionario. Es la diferencia entre el guerrero que reacciona y el estratega que actúa. El dinero es quizás el catalizador más poderoso y más brutal de todos los cambios que el interés produce en las personas. Cuando el dinero entra en una relación, sea cual sea su naturaleza, transforma el paisaje emocional con una velocidad y una completitud que pocas otras fuerzas pueden igualar. No porque el dinero sea inherentemente corrupto, el dinero en sí mismo es neutro, es un medio, una herramienta, un símbolo de posibilidades, pero lo que el dinero revela sobre las personas que lo rodean es absolutamente extraordinario, porque el dinero activa intereses latentes que el afecto superficial había mantenido dormidos. Cuando aparece el dinero, los intereses reales despiertan con una urgencia que ya no pueden disimular. Piensa en una familia que recibe una herencia inesperada. Hermanos que se llevaban relativamente bien de repente se convierten en adversarios. Relaciones que parecían sólidas se fragmentan con una velocidad que deja a todos atónitos. No porque el dinero los haya corrompido de la noche a la mañana, sino porque el dinero reveló intereses que ya existían, que siempre habían existido, pero que no tenían suficiente incentivo para manifestarse mientras no había nada concreto en juego. El dinero hace visible lo invisible, hace urgente lo que era latente,
Hace imposible de ignorar lo que era fácil de negar. Y por eso, paradójicamente, la llegada del dinero a una relación puede ser el mayor regalo de claridad que esa relación puede recibir. Porque te muestra sin ambigüedades quién eres para esa persona cuando hay algo importante en juego. Los que te rodean cuando no tienes nada que ofrecer materialmente son los que te rodean por razones que trascienden el interés material. Los que aparecen cuando el dinero aparece, sin historial previo de presencia en los momentos difíciles, son los que el dinero trajo, y cuando el dinero se vaya, también se irán ellos. Escribe en los comentarios de qué país o ciudad nos acompañas hoy, porque estas verdades sobre el dinero y el interés son universales, pero se viven de manera muy distinta en cada rincón del mundo. Lo mismo ocurre con el poder social. Cuando asciendes en una organización, cuando ganas visibilidad, cuando tu nombre comienza a circular en los ambientes correctos, observa con atención quién se acerca, no para rechazarlos, para registrarlos, para entender exactamente qué tipo de interés los trae hacia ti. Porque esa información es invaluable cuando llega el momento de tomar decisiones sobre en quién confiar y a quién mantener a distancia prudente. El que tiene poder y no sabe leer el interés de los que lo rodean es el más vulnerable de todos los poderosos, porque está rodeado de personas que calculan, que maniobran, que planifican alrededor de él, mientras él cree que está rodeado de lealtades genuinas. Y cuando ese poder disminuya, quedará completamente expuesto, sin los aliados reales que nunca se tomó el tiempo de distinguir de los oportunistas. La lectura del interés no es un ejercicio de desconfianza permanente. Es una práctica de inteligencia emocional y estratégica que te permite construir relaciones más honestas y más sólidas. Porque cuando entiendes el interés que conecta a otra persona contigo, puedes nutrirlo cuando te conviene, puedes ajustarlo cuando necesitas cambiar la dinámica y puedes anticipar cuándo ese interés cambiará y prepararte en consecuencia. El poder real no es el que se impone, el poder real es el que se sostiene. Y se sostiene cuando quien lo ejerce tiene la inteligencia suficiente para entender qué mantiene a cada persona en su órbita y cómo gestionar esos intereses con sabiduría. Hay una verdad sobre el amor que nadie quiere escuchar, pero que define la diferencia entre las relaciones que sobreviven al tiempo y las que se disuelven en cuanto las circunstancias cambian. Incluso el amor tiene interés. No en el sentido vulgar de la palabra, sino en el sentido más profundo y más honesto. Cuando amas a alguien, tienes un interés poderoso en su bienestar, en su presencia, en su felicidad. Tienes un interés en la continuidad de la conexión. Tienes un interés en ser una parte importante de su vida. Eso no hace al amor menos real ni menos valioso. Lo hace comprensible. Lo hace humano, lo hace honesto. El problema no es que el amor tenga interés. El problema es cuando el amor se convierte en la única narrativa y el interés se niega, se reprime, se finge inexistente. Porque el interés no desaparece por ser negado. Simplemente opera de manera subterránea, invisible, sin ser reconocido ni gestionado. Y con el tiempo acumula una presión que termina destruyendo aquello que supuestamente protegía. Las relaciones más honestas que he observado son aquellas donde ambas personas reconocen abiertamente, aunque sea de manera implícita, que están juntas porque se benefician mutuamente, no en términos puramente materiales, sino en términos de compañía, de crecimiento, de seguridad emocional, de estímulo intelectual, de presencia en los momentos difíciles. Ese reconocimiento mutuo del interés compartido es lo que crea la base más sólida para una conexión duradera. Cuando el interés de una persona en una relación desaparece, pero la relación continúa por inercia,
por miedo, por convención social, lo que queda no es amor. Es una jaula a veces dorada, cómoda incluso, pero una jaula al fin. Y las personas encerradas en esas jaulas terminan cambiando de maneras que a menudo sorprenden incluso a ellas mismas, porque el interés reprimido busca siempre una salida. Deja saber en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video, porque sé que esto que estoy diciendo sobre el amor y el interés está tocando algo muy específico en muchos de ustedes. La persona que permanece en una relación sin interés genuino se convierte gradualmente en alguien diferente, se vuelve resentida, se vuelve distante, se vuelve capaz de actos que antes le habrían parecido impensables. No porque sea una mala persona, sino porque el ser humano no puede sostener indefinidamente una presencia que contradice sus intereses profundos sin que esa contradicción lo transforme. Y aquí está la paradoja cruel. El que ama más en una relación desequilibrada generalmente pierde más. No solo porque recibe menos afecto, sino porque invierte más recursos emocionales, más energía, más tiempo, más vulnerabilidad, en una estructura que no tiene los cimientos para sostener esa inversión. Y cuando la estructura colapsa, la caída es proporcional a la inversión. El observador sabio aprende a calibrar su inversión emocional en función del interés real que detecta en el otro, no por frialdad, por autopreservación, porque protegerte a ti mismo no es egoísmo. Es el requisito indispensable para poder ser verdaderamente generoso con las personas que realmente lo merecen y que genuinamente tienen un interés real en tu bienestar. Quien se entrega sin leer el interés del otro, termina vacío. Quien aprende a leer el interés, primero puede elegir a quién entregarse con toda la intensidad de su ser, sabiendo que esa entrega no será desperdiciada, sino honrada. El interés no solo cambia a las personas en sus relaciones con los demás. El interés cambia a las personas en su relación consigo mismas. Y este es quizás el cambio más profundo, más radical y más difícil de reconocer, porque ocurre en el interior, lejos de los ojos del mundo, en el silencio de la conciencia de cada individuo. Cuando los intereses de una persona cambian, su identidad cambia con ellos. No su identidad superficial, la que muestra al mundo en sus redes sociales y en sus conversaciones cotidianas. Su identidad real, sus valores operativos, los que determinan realmente cómo actúa cuando nadie está mirando y cuando hay algo importante en juego. El hombre que de joven luchaba apasionadamente por la justicia puede convertirse, tras años de acumulación de poder y privilegios, en alguien que defiende exactamente los sistemas que antes combatía. No porque sea un hipócrita consciente, aunque a veces también lo sea, sino porque sus intereses cambiaron. Y sus intereses redefinieron silenciosamente lo que considera justo, razonable, correcto. Este fenómeno no es exclusivo de los poderosos, ocurre en todos los niveles de la existencia humana. La persona que siempre fue generosa se vuelve calculadora cuando sus recursos escasean y su supervivencia se vuelve prioritaria. La persona que siempre fue honesta empieza a doblar la verdad cuando la honestidad comienza a costar más de lo que puede pagar. La persona que siempre valoró la lealtad comienza a negociarla cuando encontrar lealtad mejor ubicada se convierte en una necesidad. No los juzgues, obsérvalos y obsérvate a ti mismo con la misma honestidad despiadada, porque si eres honesto, descubrirás que tus propios cambios a lo largo del tiempo también han seguido, en gran medida, la dirección de tus intereses. Escribe en los comentarios de qué país o región nos acompañas
porque sé que estas palabras están generando una reflexión muy personal en cada uno de ustedes. La autoobservación honesta es uno de los ejercicios más poderosos y más incómodos que un ser humano puede realizar. Requiere que te mires sin la protección de las narrativas que has construido para explicarte a ti mismo. Requiere que reconozcas la brecha entre quién crees que eres y quién realmente eres cuando tus intereses están en juego. Y esa brecha, cuando la ves con claridad, no debe llenarte de vergüenza. Debe llenarte de conocimiento, porque el que se conoce a sí mismo, en términos de sus intereses reales, tiene una ventaja enorme sobre el que vive en la ilusión de sus propias narrativas heroicas. El que sabe qué lo mueve realmente puede dirigir ese movimiento. El que no lo sabe es dirigido por él sin siquiera percibirlo. Los intereses más peligrosos son los inconscientes, los que operan bajo la superficie de las justificaciones morales que construimos para nuestros propios actos. Cuando haces algo y te dices que es por el bien del otro, por principios, por amor, vale la pena hacer una pausa y preguntarse honestamente, ¿hay algún interés mío en esto? No para paralizarte, para clarificarte, para actuar desde la honestidad en lugar del autoengaño. El autoconocimiento basado en la comprensión honesta de los propios intereses es la base de una integridad real, no la integridad performativa que se exhibe en público. La integridad interna que te permite tomar decisiones coherentes con lo que realmente valoras, no con lo que finges valorar. Existen momentos en la historia de todas las civilizaciones donde la verdad del interés se manifiesta con una claridad tan brutal que es imposible negarla. Son los momentos de crisis, los momentos donde los recursos escasean, donde las estructuras colapsan, donde el orden conocido se desintegra y lo que queda es la naturaleza humana en su estado más desnudo. En esos momentos, los intereses que habían permanecido ocultos bajo capas de convención social, de cortesía, de mutua conveniencia, emergen con una velocidad y una violencia que siempre sorprende a los que no habían aprendido a observar. Las alianzas se quiebran, las lealtades se negocian, las personas que se habían presentado como incondicionales revelan los límites muy precisos de esa incondicionalidad. No es necesario que la crisis sea de escala histórica. Puede ser personal, una crisis financiera familiar, una enfermedad severa, la pérdida de un empleo de alto nivel, la ruptura de un matrimonio, un conflicto que obliga a tomar partido. En cada uno de estos escenarios, el interés latente de cada persona a tu alrededor se vuelve de repente urgente, visible, imposible de seguir disimulando. Y ahí, en ese momento de crisis, el observador entrenado tiene una ventaja enorme porque no lo sorprende lo que ve, lo confirma. Ha estado acumulando información sobre los intereses reales de las personas a su alrededor durante los períodos de calma. Y ahora esa información se activa. Le permite interpretar correctamente lo que otros interpretan como traición incomprensible. Escribe de qué parte del mundo nos estás viendo hoy, porque sé que muchos de ustedes han vivido una crisis personal donde vieron exactamente esto de lo que estamos hablando. Las crisis también revelan algo igualmente importante. ¿Quién realmente tiene interés en tu existencia, en tu bienestar, en tu recuperación? Y esos, los que se quedan durante la crisis sin ningún beneficio visible, esos son los que merecen la inversión más profunda de tu lealtad y tu afecto. No porque la lealtad sea una transacción, sino porque la lealtad bien dirigida es el recurso más escaso y más valioso que existe en cualquier ecosistema social. La historia está llena de hombres poderosos que cayeron porque no supieron distinguir a tiempo entre los que los acompañaban por lealtad real y los que los acompañaban por interés calculado. Rodeados de aduladores en los tiempos de gloria, se encontraron solos en los momentos de crisis. O peor,
rodeados de traidores que habían estado esperando pacientemente el momento más conveniente para cambiar de bando. El que aprende a leer el interés antes de la crisis nunca es sorprendido de esa manera, porque ha construido su círculo interno basándose en evidencia, no en ilusiones. Ha cultivado las relaciones donde el interés es genuinamente recíproco y ha mantenido a distancia estratégica a los que operan exclusivamente por conveniencia transitoria. La crisis siempre llega. Es solo cuestión de tiempo. Y cuando llegue, lo único que determinará si te destruye o te fortalece es la calidad del círculo que hayas construido antes de ella. No el círculo más grande, no el más vistoso, el más honesto, el construido sobre intereses reales y recíprocos, no sobre apariencias y conveniencias momentáneas. Hay una habilidad que los más grandes estrategas de la historia han compartido, una habilidad que no se enseña en ninguna escuela ni se documenta en ningún manual convencional de liderazgo. La capacidad de crear interés donde no existía y de redireccionar el interés existente hacia donde conviene. Esta habilidad es la esencia del liderazgo real. No el liderazgo de manual, basado en motivación y discursos inspiradores. El liderazgo real, el que mueve montañas y transforma organizaciones, se basa en la comprensión profunda de qué mueve a cada persona y en la capacidad de alinear esos intereses individuales con los objetivos colectivos. El líder que comprende el interés de cada miembro de su equipo no necesita dar órdenes, no necesita imponer, no necesita controlar mediante el miedo. Solo necesita crear las condiciones donde el interés individual de cada persona converge con la dirección que el líder quiere seguir. Cuando eso ocurre, la energía que se libera es incomparablemente más poderosa que cualquier disciplina impuesta desde afuera. Pero crear interés no es manipulación, es arquitectura social. Es entender profundamente qué valora cada persona, qué teme, qué desea, qué necesita, y construir un entorno donde esas necesidades puedan satisfacerse mientras el objetivo colectivo se avanza. Es el arte más sofisticado del poder interpersonal. Deja en los comentarios de qué región eres, porque quiero saber cuántas personas de distintos lugares del mundo están aprendiendo estas estrategias al mismo tiempo. Los mejores negociadores del mundo no negocian posiciones, negocian intereses. Cuando dos partes llegan a una mesa de negociación con posiciones rígidas e incompatibles, el negociador mediocre busca el punto medio entre esas posiciones. El negociador maestro busca los intereses subyacentes de cada posición y encuentra cómo satisfacerlos de maneras que las posiciones rígidas no habían considerado posible. Esta misma lógica aplica a todas las relaciones humanas. Cuando hay un conflicto aparentemente irresoluble entre dos personas, generalmente no es porque sus posiciones sean incompatibles. Es porque nadie ha tomado el tiempo de entender los intereses reales detrás de cada posición. Y los intereses reales, a menudo, son mucho más fáciles de alinear que las posiciones declaradas. El que sabe crear interés es también el que sabe cuándo y cómo modificar el interés que tiene en una relación sin generar ruptura innecesaria. Porque a veces tus propios intereses cambian, y eso cambia lo que puedes ofrecer y lo que necesitas de una relación determinada. El que gestiona ese cambio con inteligencia puede transformar relaciones sin destruirlas, redefinir vínculos sin aniquilarlos, preservar lo valioso mientras redirige lo que ya no sirve. El poder sobre el interés ajeno no es manipulación cuando se ejerce con honestidad y sin engaño. Es la forma más sofisticada de influencia. Es la que construye, en lugar de explotar. Es la que crea valor para todas las partes, en lugar de extraerlo de las más vulnerables. Esa es la diferencia entre el estratega y el manipulador. Uno construye, el otro consume.
Llega el momento en toda vida humana donde debes hacer una de las elecciones más difíciles que el interés puede exigir. Elegir entre el interés que tienes en una relación y el interés que tienes en tu propio crecimiento. Porque a veces esas dos cosas son incompatibles. A veces, crecer requiere dejar atrás personas cuyo interés en que sigas siendo quien eres es más fuerte que su interés en quién puedes llegar a ser. Hay personas que tienen un interés profundo y genuino en que tú no cambies, no porque te odien, sino porque tu versión actual les conviene. Tu versión estancada, predecible, dependiente o disminuida sirve a sus intereses de maneras que tu versión evolucionada no puede servir. Y esas personas, aunque generalmente no lo hagan de manera consciente ni maliciosa, harán todo lo que esté en su poder para que ese cambio no ocurra. Los reconocerás porque critican tus ambiciones con el disfraz de la preocupación, porque minimizan tus logros con el disfraz de la humildad, porque siembran dudas sobre tu capacidad con el disfraz de la honestidad brutal, porque te recuerdan constantemente quién eras en lugar de reconocer quién estás llegando a ser. Y todo eso, aunque suene a afecto, es en realidad la expresión de un interés que choca directamente con el tuyo. Obsérvalos. No los confrontes inmediatamente. No los acuses ni les atribuyas intenciones que quizás no tienen en el nivel consciente, pero obsérvalos. Y cuando la evidencia sea suficientemente clara, toma la decisión que tu propio interés en crecer requiere, aunque esa decisión duela, aunque implique distancias, aunque genere conflictos que preferirías evitar. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos acompañas hoy, porque sé que muchos de ustedes están en este momento exacto de su vida, en esa encrucijada entre el confort de lo conocido y el llamado de lo que podrían llegar a ser. El crecimiento siempre genera fricción con el entorno que estaba cómodo con tu versión anterior. Eso no es señal de que estás haciendo algo mal. Es señal de que estás haciendo algo real. El cambio que no genera fricción no es cambio, es disfraz de cambio. El crecimiento auténtico siempre reorganiza los intereses a tu alrededor, y esa reorganización inevitablemente incomoda a los que preferían el orden anterior. La libertad más profunda que un ser humano puede alcanzar es la libertad de actuar en función de sus intereses más elevados, no de los más inmediatos ni de los más cómodos. Los intereses inmediatos te dicen que te quedes donde estás. Los intereses elevados te dicen a dónde debes ir. Y la distancia entre esos dos tipos de interés es exactamente la distancia que separa a la persona que podría ser de la persona que eres. Cada vez que eliges el interés elevado sobre el interés inmediato, creces. Cada vez que eliges la comodidad del interés presente sobre la exigencia del interés futuro, te quedas. No hay neutralidad en esta elección. Se elige siempre. La pregunta es si la elección es consciente o si la haces por defecto, dejando que el miedo y la comodidad decidan por ti. El interés en tu propio crecimiento es el interés más legítimo que existe. Y honrarlo, aunque cueste, aunque genere incomodidad, aunque obligue a tomar decisiones difíciles sobre las personas y las circunstancias que te rodean, es el acto de poder más profundo que puedes realizar. Porque es el acto de elegir conscientemente quién quieres ser. Todo lo que hemos explorado en este recorrido converge en una sola verdad central, la más poderosa y la más liberadora de todas. El interés no es el enemigo de las relaciones humanas, es su arquitectura real. Y cuando aprendes a habitarlo con honestidad, en lugar de negarlo con ilusiones, las relaciones que construyes se vuelven infinitamente más sólidas, más honestas y más satisfactorias. El mundo que describes cuando niegas el interés es un mundo de fantasía,
Un mundo de lealtades eternas, de afectos incondicionales, de personas que te quieren exclusivamente por lo que eres y jamás por lo que representas. Ese mundo no existe. Y seguir esperándolo es la forma más segura de vivir permanentemente decepcionado por la realidad. El mundo que habitas, cuando aceptas el interés como la fuerza arquitectónica de las relaciones humanas, es un mundo más honesto, más navegable, más manejable. En ese mundo no eres sorprendido cuando alguien cambia, lo viste venir. No eres traicionado de manera devastadora. Calibraste tu confianza según la evidencia. No te quedas vacío cuando una relación termina. Entiendes por qué terminó y extraes de ese entendimiento la información que necesitas para construir mejor la próxima. La sabiduría no es saber que las personas son buenas. La sabiduría es saber cómo son las personas y construir tu vida tomando esa realidad como punto de partida en lugar de como decepción. El que parte de cómo son las personas puede trabajar con esa realidad. El que parte de cómo deberían ser choca constantemente contra la realidad y llama a esa colisión traición, cuando en verdad es simplemente una diferencia entre expectativa y realidad. Observa a las personas que te rodean hoy con esta nueva mirada, no con desconfianza, con claridad. Pregúntate qué intereses conectan a cada persona contigo. Pregúntate qué tienes que ofrecerles y qué te ofrecen ellas. Pregúntate qué pasaría con esas relaciones si el contexto que las sostiene cambiara radicalmente. Y usa las respuestas a esas preguntas no para alejarte de las personas, sino para relacionarte con ellas desde un lugar de conocimiento en lugar de ingenuidad. Escribe en los comentarios de qué región del mundo eres, porque este video está llegando a personas de lugares muy distintos y quiero que se encuentren en los comentarios, compartan esta perspectiva y construyan una conversación que vale mucho más que el silencio. El poder de observar el interés no te hace frío, te hace libre, libre de las expectativas que generan sufrimiento, libre de las ilusiones que producen decepciones, libre para elegir conscientemente las relaciones que nutres, las que mantienes en distancia prudente y las que dejas ir cuando su interés y el tuyo ya no tienen punto de encuentro. Esta libertad no se adquiere de la noche a la mañana. Se construye con práctica, con paciencia, con la disposición de mirar a las personas con honestidad, incluso cuando esa honestidad incomoda. Se construye con cada observación que haces antes de reaccionar, con cada pregunta sobre el interés que formulas antes de confiar ciegamente, con cada decisión que tomas desde el conocimiento en lugar del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. El mundo pertenece a los que lo ven tal como es, no a los que lo sueñan como debería ser. Y ver el mundo tal como es comienza con ver a las personas tal como son, seres movidos por intereses que cambian, que evolucionan, que se reorganizan constantemente en respuesta a circunstancias que también cambian sin cesar. Obsérvalo. Todo está frente a tus ojos, siempre estuvo. La única diferencia entre hoy y ayer es que hoy elegiste ver. Y esa elección, esa decisión de abrir los ojos con honestidad y valentía, es el primer paso de un poder que nadie podrá quitarte jamás. El poder de quien comprende, de quien anticipa, de quien actúa desde la claridad en lugar de reaccionar desde la sorpresa. Ese poder es tuyo. Úsalo con sabiduría.